Los puntos neurálgicos de la convivencia matrimonial, donde lo que sucede en ellos tiene efecto en la familia y en la sociedad, son algunos de los puntos que ha destacado durante reuniones y conferencias que se desarrolla desde este viernes en El Salvador el colombiano Álvaro Sierra Londoño. Estos y otros temas son los que tratará en la conferencia denominada "Pero si nos queríamos tanto, claves para una relación duradera", que se impartirá este próximo lunes a las 7 de la noche en el auditorium de FEPADE. La prensa gráfica habló con el especialista en temas familiares y de educación sobre el rol de la familia en la sociedad, el papel que juegan los padres en la parte educativa y que muchos de ellos están dejando de lado, trayendo consigo consecuencias negativas dentro del mismo seno familiar así como en la sociedad. Yo hago mucho énfasis en esto del conflicto matrimonial, en que el divorcio es un certificado de defunción, así tal cual. El divorcio no dice nada absolutamente sobre el conflicto matrimonial. Por eso me motivé en algún momento, hace unos 5 o 6 años, a escribir algo sobre qué está pasando realmente en la vida familiar y qué es lo que está llevando a los matrimonios a la disolución. Y surgió este libro, es un libro muy sencillo, se deja leer muy fácil, sobre más o menos unos 20 o 22 conflictos frecuentes que llevan a la familia al fracaso. Temas que a veces la gente no quiere escuchar. Por ejemplo, ¿con cuánta frecuencia nos venden el matrimonio como el origen mismo de la felicidad? La gente se casa para ser feliz. Y esto es una de las cosas que yo trato ahí en mi libro. Esto es falso. Uno no se casa para ser feliz. Uno se casa para terminar de madurar, para desarrollar un proyecto de vida. Uno se casa para hacerse paulatinamente más perfecto, y en tanto más perfecto, más capacitado para amar, y en tanto más ama, más feliz. Pero uno no puede correr tras de la felicidad como se corre tras de un fantasma, sin saber estrictamente qué es esa felicidad. Otro problema muy frecuente que está destruyendo matrimonios hoy y que yo denuncio ahí en este libro es la forma como las personas asumen hoy el trabajo. El trabajo es tal vez uno de los enemigos más peligrosos de la vida familiar. Y no porque el trabajo en sí lo sea, sino por la forma como asumimos el trabajo. El trabajo es un medio para sacar adelante una familia. Es una fuente de realización personal muy importante, pero no es el hilo conductor de la vida de una persona. No puede ser jamás el fin mismo de la persona. Un tercer tema que yo trato ahí en mi libro es las relaciones con la familia política, lo que llamamos familia política, suegros y cuñados y toda esta fauna que ustedes conocen muy bien. Pues la familia política hoy daña matrimonios. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas jóvenes que se casan no establecen distancia adecuada con su familia y dan pie para que la familia intervenga al interior del matrimonio. Yo siempre he dicho que dos que se casan tienen derecho a autodeterminarse, a sacar adelante una familia como les parezca mejor. En la Sagrada Escritura, en el primer libro de la Sagrada Escritura, el Génesis, en el capítulo 3, o sea, muy al inicio del libro del Génesis, trae una frase que es determinante. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposo o a su esposa y serán una sola carne. Este dejará a su padre y a su madre es lo que muchas personas hoy no han entendido. Y con frecuencia los recién casados asumen que lo nuestro es sacar adelante un posgrado, sanear un poquito la parte financiera, disfrutar de la vida juntos. Y no se dan cuenta que lo grande, lo medular de la vida familiar se lo están entregando a sus padres. Entonces usted ve, por ejemplo, con cuánta frecuencia hoy se encuentran niños criados por abuelos o por la tía. En el mejor de los casos, porque hay veces que pues, es una empleada o cosa por el estilo.
Esto le quita entidad a la nueva familia. Esto hace que de alguna manera estos recién casados se desentiendan un poco de lo que es la vida doméstica y den por hecho de que lo mejor de la vida transcurre de puertas afuera. Mi trabajo, mis amigos, las relaciones sociales, cosas por el estilo. Y de alguna forma se ve con cierto desdén lo que sucede al interior de la casa. No se le da importancia a esto, no se le concede el tiempo que requiere y por tanto los lazos que hay entre marido y mujer, los lazos que hay entre padres e hijos son lazos supremamente tenues, supremamente frágiles, que se rompen frente a cualquier dificultad que se presente. Hoy día hay una cierta conciencia entre las personas que da por hecho de que lo que ocurre de puertas adentro, en el seno de la familia, es vida privada, a nadie le interesa. Y realmente lo que está sucediendo en los hogares sí que interesa a todos. ¿Por qué? Porque según sea la familia, tal es la sociedad. Es decir, la realidad de las familias se refleja estrictamente en la vida social. Yo diría, no conozco El Salvador, pero conozco mi país, por ejemplo, conozco lo que está sucediendo en Ecuador, en Argentina, en Uruguay. He viajado mucho por estos países y me estoy dando cuenta de que nuestros problemas sociales, de alguna manera, tienen un origen muy claro, y este origen emana justamente de las familias. Si se nos está degradando la sociedad, si tenemos una cantidad de dificultades, por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo, el pandillismo, la corrupción en los niveles altos, si tenemos todo ese poco de plagas actualmente en la sociedad, de alguna manera, si yo exploro aquello, tarde que temprano me entero de que esto viene de la familia. El problema de fondo es la degradación, la disfuncionalidad de las familias. Todo el peso de la educación descansa sobre la escuela, sobre la universidad, sobre la institución formal, y se desprecia olímpicamente la educación familiar. Es decir, no se le da ningún espacio estrictamente a la educación familiar. Sin embargo, la verdadera educación, la genuina educación, es la educación familiar. Lo otro es una tarea subsidiaria. El preescolar, la escuela primaria, el bachillerato, la universidad, solo apoyan la educación familiar. Hoy en día, para un padre de familia es más importante un colegio bilingüe que una buena educación familiar. Es más importante un colegio que ofrezca intercambios en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que ellos realmente mostrar algún interés en educar a sus hijos. Mire, yo pienso que esto es el cáncer de la educación. Nosotros no estamos entendiendo que la estructuración de la esfera afectiva es privativa de la vida familiar. Nosotros no estamos entendiendo que hoy en día la educación formal, la que se hace en instituciones educativas, es una educación básicamente desde lo virtual. Cada vez más en todos los países del mundo, el computador, el videobeam, la internet, la tablet, todas estas cosas son estrictamente las que están educando. La educación convertida en un tecnicismo. La educación completamente formalizada, digamos. Yo hablo de educación formal, la que se da en una institución. Y hablo de educación familiar como la verdadera educación, donde se desarrolla la persona, donde hay humanismo, porque el humanismo está en retirada de todas las instituciones educativas actualmente. La educación familiar es la escuela del amor humano. Yo no aprendo a amar en una universidad. Yo no aprendo a respetar a mis conciudadanos en una universidad. Yo no aprendo a ser familia en una universidad. Esto o se da en la vida familiar o no se da. Y este es el faltante grande que tenemos en este momento. Y
Y yo diría que entre más rápido encajemos esta realidad y pongamos correctivos, más rápido podemos solucionar problemas sociales graves que tenemos en este momento entre nosotros. La gente hoy no quiere escuchar el que le digan: usted es el responsable directo de la educación. Usted papá, usted mamá, ustedes familia, son los responsables de la educación. Se le da mucho peso, mucho interés, mucha importancia a la educación escolarizada. Y la verdad, hemos minimizado o le hemos usurpado a los padres de familia su capacidad educativa. Es decir, por todos los medios habidos y por haber, y perdónenme ustedes que son de la prensa, los medios de comunicación han hecho mucho daño dando por hecho de que el padre de familia no sabe educar. Es muy complejo educar, le dicen. Hay muchas cosas que usted no conoce. Los niños pequeños son unas criaturitas muy complejas que solo lo conocen los pedagogos, los psicólogos, los especialistas en el tema. Déjenos usted ese tema a nosotros y hágase a un ladito. Usted dedíquese a trabajar y lleve el dinerito para que pueda poner a sus hijos en una buena institución donde de alguna manera cogen un pequeño, un niño, y lo pasan por el psicólogo, el psicopedagogo, la fonoaudióloga y una cantidad enorme de especialistas que han hecho la educación un embrollo, un verdadero, decimos nosotros coloquialmente, un costal de anzuelos. Cuando en el fondo lo único que se necesita para educar es sentido común, sensatez. Y eso es justo lo que se está perdiendo ahora. Esa sensatez ya no existe. Y entonces tenemos a los padres de familia asustados frente a su responsabilidad, depositando en otros su responsabilidad educativa, dando por hecho de que yo no estoy preparado para esto, hay especialistas para ello. Total, yo endoso mi niño a una institución educativa y doy por sentado de que esa institución educativa me va a entregar al final del proceso un ciudadano hecho y derecho. Y nos está sucediendo una cosa muy dolorosa. Y yo creo que esto es un fenómeno mundial. Las personas que están accediendo a la educación más depurada, más sofisticada, supuestamente mejor, son los líderes en nuestros países y son los que sostienen un estado de corrupción absurdo. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo ese tecnicismo educativo con la buena educación. La buena educación es otra cosa. Si yo quiero buenos ciudadanos, buenos padres, buenos esposos, buenos hermanos, buenos vecinos, nos estamos dando el dudoso lujo de malograr una generación, que yo creo que es lo que está pasando aquí en El Salvador, y está pasando allá en Colombia, y está pasando en muchos países. Estamos echando a perder toda una generación que no está interesada en el futuro, no están mirando hacia adelante, están simplemente sobreviviendo, están en el día a día. Y un día a día muy tortuoso, muy complejo. No es casual el hecho de que nuestros niños y nuestros adolescentes se estén deprimiendo. Hoy en día, y ustedes lo conocen bien y también lo conocemos en Colombia, las pandillas juveniles están captando buena parte de nuestra juventud porque el liderazgo que estamos llamados a ejercer los padres de familia y los educadores no existe. Y estos niños están buscando el liderazgo en la pandilla, están buscando la autoridad en la pandilla, están buscando valores en la pandilla. ¿Por qué? Porque la familia y la sociedad los excluyen, los desconocen, los abandonan a su suerte. A mí me parece que es bien preocupante lo que está sucediendo. Por eso digo yo, nos estamos dando el dudoso lujo de malograr una generación. No se delega la educación familiar en absolutamente nadie. Por más que sea mi madre, mi suegro, mi suegra, no tienen por qué ellos asumir la educación de mis hijos. La educación de mis hijos es mi competencia, del papá, de la mamá.
Esto no se delega en nadie. El colegio es una ayuda subsidiaria, pero la responsabilidad es mía. Quien tiene la autoridad es papá y mamá. Y ellos no deben entregar esa autoridad, sino delegarla parcialmente. Y la estamos entregando totalmente.